Se había puesto el pijama y se disponía a encender un cigarrillo cuando la puerta de su cuarto se abrió. La única persona que podía legítimamente entrar en su cuarto sin llamar, jamás lo había hecho voluntariamente, así que él se quedó en blanco durante un momento antes de ser capaz de creer que era Lillian quien había entrado. Vestía una prenda estilo imperio de color beige pálido, con su superficie plisada cayendo graciosamente desde un talle alto. Uno no podía decir a primera vista si era un vestido de noche o un salto de cama. Era un salto de cama. Se detuvo en el umbral, y las líneas de su cuerpo formaron una atractiva silueta a contraluz. «Sé que no debería presentarme a un extraño», dijo ella suavemente, «pero tendré que hacerlo. Mi nombre es señora Rerden». Él no supo decir si era sarcasmo o una súplica. Ella entró y cerró la puerta de golpe con un gesto casual e imperioso. El gesto de un dueño. «¿Qué pasa, Lillian?», preguntó él suavemente. «Querido, no debes confesar tanto tan bruscamente». Se movió pausadamente cruzando el cuarto, pasando delante de la cama y se sentó en un sillón. «Y de forma tan descarada. Es como si dieras por hecho que necesito mostrar una razón especial para robarte tu tiempo. ¿Debo concertar una cita a través de tu secretaria?» Él estaba de pie en medio del cuarto, con el cigarrillo en los labios mirándola, sin ofrecer respuesta. Ella rió. «Mi motivo es tan poco común que sé que nunca se te ocurrirá a ti, Soledad, querido. ¿Te importa arrojarle unas cuantas migajas de tu valiosa atención a una mendiga? ¿Te importa si me quedo aquí sin absolutamente ninguna razón formal?» «No», dijo en voz baja. «No, si eso es lo que quieres». «No tengo nada sustancial de lo que hablar, ni pedidos de millones de dólares, ni acuerdos transcontinentales, ni raíles, ni puentes. Ni siquiera la situación política. Simplemente quiero charlar, como una mujer, sobre cosas totalmente sin importancia». «Adelante». «Henry, no hay mejor manera de hacerme callar, ¿verdad?» Ella tenía un aire de indefensa y conmovedora sinceridad. «¿Qué puedo decir después de eso? Suponte que quisiera hablarte de la nueva novela que está escribiendo Valve Eubank. Me la ha dedicado. ¿Eso te interesaría?» «Si lo que quieres oír es la verdad, no, ni lo más mínimo». Ella rió. «¿Y si no es la verdad lo que quiero oír?» «Entonces no sabría qué decir», respondió él, y sintió un subidón de sangre a su cerebro, brusco como una bofetada, dándose cuenta de repente de la doble infamia de una mentira pronunciada en protesta por la honestidad de ella. Aunque lo había dicho sinceramente, eso implicaba una jactancia a la que ella no tenía derecho. «¿Por qué ibas a querer oír algo que no fuese la verdad?», preguntó. «¿Para qué?» «Ahí tienes. Esa es la crueldad de la gente concienzuda. No lo entenderías, ¿a que no? Si yo respondiese que la verdadera devoción consiste en estar dispuesto a mentir, engañar y fingir para hacer a otra persona feliz, a crear para ella la realidad que quiere si no le gusta la que existe». «No», dijo él despacio, «no lo entendería». «Eres realmente muy sencillo. Si le dices a una mujer hermosa que es hermosa, ¿qué le has dado? No es más que un hecho, y no te ha costado nada. Pero si le dices a una mujer fea que es hermosa, le ofreces el inmenso homenaje de corromper el concepto de belleza. Amar a una mujer por sus virtudes no significa nada. Se lo ha ganado, es un pago, no un regalo. Pero amarla por sus vicios es un verdadero regalo, ni ganado ni merecido. Amarla por sus vicios es profanar todas las virtudes por su bien, y eso es un verdadero tributo de amor, porque estás sacrificando tu conciencia, tu razón, tu integridad y tu inestimable autoestima». Él la miró sin comprender. Parecía una corrupción monstruosa que le impedía preguntarse si alguien realmente querría estar diciendo aquello. Solo se preguntó con qué propósito lo dijo ella.
¿Qué es el amor, querido, si no es autosacrificio? Continuó ella suavemente, en el tono de una charla de salón. ¿Qué es sacrificarse a menos que uno sacrifique lo más precioso y más importante que posee? Pero no espero que tú lo entiendas. No un puritano de acero inoxidable como tú. Ese es el inmenso egoísmo del puritano. Tú dejarías que el mundo entero pereciese antes de ensuciar ese inmaculado ego tuyo con una sola mancha de la que tuvieses que avergonzarte. Él dijo despacio, su voz extrañamente tensa y solemne. Nunca he dicho que yo fuese inmaculado. Lilian rió. ¿Y qué es lo que estás siendo ahora mismo? Me estás dando una respuesta honesta, ¿no? Encogió sus desnudos hombros. Oh, querido, no me tomes en serio. Estoy hablando por hablar. Él aplastó su cigarrillo en un cenicero. No respondió. Querido, continuó ella, la verdad es que vine aquí solo porque me puse a pensar que tenía un marido y quería descubrir qué apariencia tenía. Lo estudió mientras él permanecía de pie al otro lado de la habitación. Las altas y estilizadas líneas de su cuerpo resaltadas por el color azul oscuro de su pijama. «Estás muy atractivo», dijo ella. «Tienes mucho mejor aspecto. Estos últimos meses. Más joven. Debería decir, más feliz. Pareces menos tenso. Oh, sé que estás más acelerado que nunca y que actúas como un comandante en un bombardeo, pero eso es solo la superficie. Estás menos tenso. Por dentro». Él la miró, asombrado. Era verdad. Él no se había dado cuenta, no se lo había admitido a sí mismo. Se maravilló ante su capacidad de observación. Ella lo había visto muy poco en esos últimos meses. Él no había entrado en el dormitorio de ella desde su regreso de Colorado. Había pensado que ella agradecería su aislamiento mutuo. Ahora se preguntaba qué motivo podría haber hecho que ella se volviese tan sensible a un cambio en él, a menos que fuese una emoción mucho mayor de la que él hubiera sospechado que ella era capaz de sentir. «No me he dado cuenta de ello», dijo. «Te sienta muy bien, querido, y es asombroso, puesto que has estado pasando una época tan terrible». Él se preguntó si eso pretendía ser una pregunta. Ella hizo una pausa, como esperando una respuesta, pero no presionó, y continuó jovialmente. «Sé que estás teniendo todo tipo de problemas en las fundiciones, y que la situación política se está poniendo crítica, ¿no es así? Si aprueban esas leyes de las que están hablando, eso te dañará muchísimo, ¿no?» «Sí, lo hará. Pero ese es un tema que no tiene interés para ti, Lilian, ¿verdad?» «Oh, claro que lo tiene». Levantó la cabeza y lo miró directamente. Sus ojos tenían ese aspecto vacío y velado que él había visto antes. Un aspecto de deliberado misterio y de confianza en que él fuese incapaz de resolverlo. «Me interesa muchísimo, aunque no por posibles pérdidas financieras», añadió suavemente. Él se preguntó por primera vez si su desprecio y su sarcasmo, su manera cobarde de lanzar insultos bajo la protección de una sonrisa, no serían lo contrario a lo que él siempre había pensado que eran. No un método de tortura, sino una retorcida forma de desesperación. No un deseo de hacerle sufrir a él, sino una confesión del propio dolor de ella. Una defensa por el orgullo de una esposa no amada. Una súplica secreta. De forma que lo sutil, lo insinuado, lo evasivo en su conducta, lo que estaba pidiendo a gritos ser comprendido no fuese la malicia que estaba a la vista, sino el amor oculto. Pensó en ello, perplejo. Eso hizo su culpa aún mayor de lo que jamás había contemplado. «Si estamos hablando de política, Henry, tuve una idea divertida. El lado que tú representas, ¿cuál es ese lema que todos usáis tanto, el eslogan que supuestamente representáis? La santidad del contrato. ¿Es eso?» Ella vio su rápida mirada, la intensidad de sus ojos,
la primera respuesta de algo que ella había golpeado, y se rió en voz alta. «Sigue», dijo él. Su voz era baja, tenía el tono de una amenaza. «Querido, ¿para qué? Si ya me has entendido muy bien». «¿Qué es lo que tratabas de decir?» Su voz era severamente precisa y sin ninguna tonalidad de emoción. ¿De verdad quieres que me rebaje a la humillación de quejarme? Es una queja tan vulgar y tan común, aunque realmente pensé que tenía un marido que se enorgullecía de ser diferente de los hombres inferiores. ¿Quieres que te recuerde que una vez juraste hacer de mi felicidad el objetivo de tu vida? Y que realmente tú no puedes decir con toda honestidad si yo soy feliz o infeliz, porque ni siquiera te has planteado si yo existo. Él sintió esas palabras como un dolor físico. Todas esas cosas juntas le cayeron dentro desgarrándolo de forma insondable. Esas palabras de ella eran una súplica, pensó, y sintió la negra y caliente crecida de la culpa. Sintió pena, el frío espanto de una pena sin afecto. Sintió una vaga rabia, como una voz que trató de ahogar, una voz gritando con repugnancia. ¿Por qué tendría yo que lidiar con sus podridas y retorcidas mentiras? ¿Por qué debería aceptar esa tortura solo por compasión? ¿Por qué habría de ser yo quien deba asumir la imposible carga de intentar ahorrarle una emoción que ella no admitirá? Una emoción que yo no tengo manera de conocer o de entender, o de intentar adivinar. Si ella me quiere, ¿por qué la muy cobarde no lo dice, y así lo encaramos ambos abiertamente? Oyó otra voz más elevada, diciéndole llanamente: «No le transfieras la culpa a ella. Ese es el truco más viejo de todos los cobardes. Tú eres culpable. No importa lo que ella haga. No es nada comparado con tu culpa. Ella tiene razón. ¿Te pone enfermo saber que es ella quien tiene razón? ¿No es así? Deja que te enferme, maldito adúltero. Es ella quien tiene razón». «¿Qué te haría feliz, Lilian?», preguntó. Su voz era inexpresiva. Ella sonrió recostándose en la silla, relajándose. Había estado observando su rostro atentamente. «Oh, querido», dijo, como si fuese un pasatiempo aburrido. «Esa es la pregunta del sinvergüenza, el pretexto, la vía de escape». Se levantó, dejando caer los brazos y encogiéndose de hombros, estirando el cuerpo en un lánguido y grácil gesto de impotencia. «¿Qué me haría feliz, Henry? Eso es lo que tú deberías decirme. Eso es lo que tú deberías haber descubierto de mí. No lo sé. Tú tenías que crearlo y ofrecérmelo. Eso era tu deber, tu obligación, tu responsabilidad. Pero no serás el primer hombre que deje de cumplir esa promesa. Es la deuda que se puede rechazar más fácilmente. Oh, nunca te largarías sin pagar si fuese un cargamento de mineral de hierro lo que te entregasen. Solo lo harías con una vida». Se estaba moviendo sin prisa por la habitación, con los pliegues amarillos verdosos de su falda girando en amplias ondas tras ella. «Yo sé que quejas como esta no son nada prácticas», continuó ella. «No tengo ninguna hipoteca sobre ti, ningún aval, ni pistolas, ni cadenas. No tengo ningún dominio en absoluto sobre ti, Henry. Nada, excepto tu honor». Él se quedó mirándola como si requiriera todo su esfuerzo mantener sus ojos dirigidos al rostro de ella. Seguir mirándola, aguantar la visión. «¿Qué quieres?», preguntó. «Querido, hay muchas cosas que podrías adivinar por ti mismo si realmente desearas saber lo que yo quiero. Por ejemplo, si has estado eludiéndome de forma tan evidente durante meses, ¿no debería yo querer saber la razón?» «He estado muy ocupado». Ella se encogió de hombros. Una mujer espera ser la primera preocupación de la existencia de su marido. No sabía que cuando juraste renunciar a todas las demás, eso no incluía los altos hornos. Se aproximó, y con una sonrisa divertida que parecía burlarse de ambos,
Deslizó los brazos alrededor de él. Fue el gesto rápido, instintivo y feroz de un joven recién casado ante el acoso de una puta. El gesto con el que apartó violentamente los brazos de ella de su cuerpo y la empujó a un lado. Se quedó allí de pie, paralizado, conmocionado por la brutalidad de su propia reacción. Ella lo estaba mirando, su cara desnuda por la perplejidad, sin misterio ni pretensión ni protección. Fuesen cuales fuesen los cálculos que ella había hecho, eso era algo que ella no tenía previsto. «Lo siento, Lillian», dijo él, su voz baja, una voz de sinceridad y de arrepentimiento. Ella no contestó. «Lo siento, es solo que estoy muy cansado», añadió, su voz sin vida. Quedó destrozado por la triple mentira, una parte de la cual era una deslealtad que él no podía soportar encarar. No era la deslealtad hacia Lillian. Ella soltó una risita. «Bueno, si ese es el efecto que tu trabajo tiene en ti, puede que llegue a aprobarlo. Perdóname. Estaba simplemente tratando de cumplir con mi deber. Pensaba que eras un sensualista que nunca se elevaría por encima de los instintos de un animal de estercolero. Yo no soy una de esas fulanas que forman parte de él». Ella estaba soltando las palabras secamente, distraídamente, sin pensar. Su mente tenía un signo de interrogación, recorriendo cada posible respuesta. Fue esa última frase la que de pronto hizo que él la mirara de frente, encarándola de manera sencilla, directa, como alguien que ya no está a la defensiva. «Lillian, ¿cuál es el propósito de tu vida?», preguntó. «¿Qué pregunta tan burda? Ninguna persona sofisticada la haría jamás». «Bueno, ¿qué es lo que hacen las personas sofisticadas con sus vidas?». «Tal vez no intenten hacer nada. Esa es su sofisticación». «¿Qué hacen con su tiempo?». «Ciertamente, no lo dedican a fabricar tubos de fontanería». «Dime, ¿por qué sigues haciendo esas observaciones de mal gusto? Sé que sientes desprecio por los tubos de fontanería. Eso lo dejaste claro hace mucho tiempo. Tu desprecio no significa nada para mí. ¿Por qué seguir repitiéndolo?». Se preguntó por qué eso le impactó a ella. No sabía de qué manera, pero sabía que lo había hecho. Se preguntó por qué tenía la absoluta certeza de que ese había sido el comentario acertado. Ella preguntó, su voz seca. «¿Cuál es el objetivo de este repentino interrogatorio?». Él respondió simplemente. «Me gustaría saber si hay algo que realmente quieres. Si lo hay, me gustaría dártelo, si puedo». «¿Te gustaría comprarlo? Eso es lo único que sabes. Pagar por cosas. Te escabulles fácilmente a que sí. No, no es tan fácil como eso. Lo que quiero es inmaterial». «¿Qué es?». «Tú». «¿En qué sentido lo dices, Lillian? No lo dices en un sentido repugnante». «No, no es en un sentido repugnante». «¿En qué sentido entonces?». Ella ya estaba en la puerta. Se volvió, levantó la cabeza para mirarlo y sonrió fríamente. «No lo entenderías», dijo, y salió de la habitación. El tormento que quedó en él era saber que ella nunca querría dejarlo, y que él nunca tendría derecho a irse. Era la idea de que le debía a ella al menos un débil reconocimiento de simpatía, de respeto por un sentimiento que no podía entender ni corresponder. El conocimiento de que no podría sentir nada por ella, excepto desprecio. Un desprecio extraño, total e insensato, insensible a la compasión, al reproche, a sus propias súplicas de justicia. Y lo más difícil de soportar era la orgullosa repugnancia contra su propio veredicto,
contra la exigencia de considerarse a sí mismo más rastrero que esa mujer a la que despreciaba. Luego, todo dejó de importarle. Fue todo retrocediendo hasta perderse en alguna lejana distancia, dejándole solo el pensamiento de que estaba dispuesto a aguantar lo que fuese, dejándole en un estado que era a la vez tensión y paz, porque estaba echado en la cama, el rostro apretado contra la almohada, pensando en Dagny, en su figura esbelta y sensual tendida a su lado, temblando al contacto de sus dedos. Deseó que ella hubiera estado ya en Nueva York. Si así hubiera sido, él habría ido allí. Ahora, enseguida, en medio de la noche. Eugene Lawson estaba sentado ante su escritorio como si fuese el panel de control de un bombardero desde el que comandase un continente allí abajo. Pero lo olvidaba de vez en cuando, y se encorvaba, con sus músculos relajándose dentro del traje, como si estuviese haciéndole muecas al mundo. La boca era su única parte que no podía mantener firme en ningún momento. Era incómodamente prominente en su flaca cara, atrayendo los ojos de cualquier interlocutor. Cuando hablaba, un movimiento recorría su labio inferior, retorciendo su húmeda carne en extrañas contorsiones que tenían vida propia. «No me avergüenzo de ello», dijo Eugene Lawson. «Señorita Taggart, quiero que sepa que no me avergüenzo de mi pasada carrera como presidente del Community National Bank de Madison». «No he hecho ninguna alusión a la vergüenza», dijo Dagny fríamente. «Ninguna culpa moral se me puede atribuir, teniendo en cuenta que perdí todo cuanto poseía al quebrar ese banco. Me parece que yo tendría derecho a sentirme orgulloso de un sacrificio así. Yo solo quería hacerle unas preguntas sobre la 20th Century Motor Company que... Estaré encantado de responder a cualquier pregunta. No tengo nada que ocultar, mi conciencia está limpia. Si usted pensó que ese tema me resultaría engorroso, usted estaba equivocada. Quería preguntarle por los hombres que eran dueños de la fábrica en la época en que usted le dio un crédito a... Eran hombres totalmente buenos. Era un riesgo totalmente sano, aunque, por supuesto, estoy hablando en términos humanos, no en términos de dinero frío, que es lo que uno está acostumbrado a esperar de los banqueros. Les hice un préstamo para la compra de esa fábrica porque ellos necesitaban el dinero. Si la gente necesitaba dinero, eso era suficiente para mí. La necesidad era mi criterio, señorita Taggart. La necesidad, no la codicia. Mi padre y mi abuelo construyeron el Community National Bank solo para amasar una fortuna para ellos mismos. Yo puse esa fortuna al servicio de un ideal más alto. No me senté sobre montones de dinero y exigí garantías de gente pobre que necesitaba préstamos. El corazón era mi garantía. Claro que no espero que nadie en este país materialista me comprenda. Las recompensas que recibí no fueron de esas que apreciaría gente de su clase, señorita Taggart. La gente que solía sentarse frente a mi escritorio en el banco no se sentaba como hace usted, señorita Taggart. Ellos eran humildes, inseguros, estaban abrumados por preocupaciones, con miedo de hablar. Mis recompensas eran las lágrimas de gratitud en sus ojos, las voces temblorosas, las bendiciones, la mujer que besó mi mano cuando le concedí el préstamo que ella había implorado en vano en todos los demás sitios. ¿Me dice, por favor, los nombres de los hombres que eran dueños de la fábrica de motores? La fábrica era esencial para la región, absolutamente esencial. Estaba totalmente justificado hacerles ese préstamo. Le proporcionó empleo a miles de trabajadores que no tenían otra forma de ganarse la vida. ¿Conoció usted a algunas de las personas que trabajaron en la fábrica? Desde luego, las conocía a todas. Eran las personas las que me interesaban, no las máquinas. Yo me preocupaba por el lado humano de la industria, no por el lado de la caja registradora. Ella se inclinó ilusionada sobre la mesa. ¿Conocía a alguno de los ingenieros que trabajaban allí? A los ingenieros, no. Yo era mucho más democrático que eso. Eran los trabajadores de verdad los que me interesaban. Los hombres comunes y corrientes. Todos ellos me conocían de vista.
A menudo yo entraba en las tiendas y ellos me saludaban con la mano gritando «¡Hola, Jean!». Así es como me llamaban, Jean. Pero estoy seguro de que eso no le interesa. Es agua pasada. Ahora bien, si usted realmente ha venido a Washington para hablarme de su ferrocarril, se irguió enérgicamente, volviendo la postura de piloto de bombardero. No sé si puedo prometerle algún trato especial, teniendo en cuenta que debo considerar el bienestar nacional por encima de cualquier privilegio o interés privado que... No he venido a hablarle de mi ferrocarril, dijo ella mirándolo perpleja. No tengo el menor interés en hablarle a usted de mi ferrocarril. ¿No? Él sonó decepcionado. No. He venido a por información sobre la fábrica de motores. ¿Podría usted tal vez recordar el nombre de alguno de los ingenieros que trabajaban allí? No creo haber preguntado nunca sus nombres. No me interesaban los parásitos de la oficina y del laboratorio. Me preocupaban los auténticos trabajadores, los hombres de manos callosas que mantenían la fábrica funcionando. Ellos eran mis amigos. ¿Puede darme algunos de sus nombres? ¿Cualquier nombre de cualquiera que trabajara allí? Mi querida señorita Taggart, hace mucho tiempo de eso y había miles de ellos. ¿Cómo puedo recordarlos? ¿No puede recordar ni a uno, aunque sea solo a uno? Ciertamente no puedo. Tantas personas han llenado siempre mi vida que no se puede esperar que recuerde gotas individuales en el océano. ¿Estaba usted familiarizado con la producción de esa fábrica? ¿Con el tipo de trabajo que estaban haciendo o planeando? Desde luego. Yo me tomé un interés personal en todas mis inversiones. Yo iba a inspeccionar la fábrica muy a menudo. Les estaba yendo magníficamente bien. Estaban consiguiendo verdaderas maravillas. Las condiciones de alojamiento de los trabajadores eran las mejores del país. Vi cortinas de encaje en todas las ventanas y flores en las repisas. Todas las casas tenían una parcela de tierra para un jardín. Habían construido una nueva escuela para los niños. ¿Sabía usted algo sobre el trabajo que estaba haciendo el laboratorio de investigación de la fábrica? Sí. Tenían un laboratorio de investigación estupendo, muy avanzado, muy dinámico, con una visión de futuro y grandes planes. ¿Recuerda usted haber oído algo acerca de unos planes para producir un nuevo tipo de motor? ¿Motor? ¿Qué motor, señorita Taggart? Yo no tenía tiempo para detalles. Mis objetivos eran el progreso social, la prosperidad universal, la fraternidad y el amor humano. El amor, señorita Taggart, esa es la clave de todo. Si los hombres aprendiesen a amarse unos a otros, eso resolvería todos sus problemas. Dagny desvió la mirada para no ver los húmedos movimientos de su boca. Un pedazo de piedra con jeroglíficos egipcios estaba encima de un pedestal en un rincón de la oficina. La estatua de una diosa hindú, con 6 brazos como patas de araña, estaba situada en una hornacina, y un enorme gráfico con complicados detalles matemáticos, como el gráfico de ventas de una firma de ventas por correo, estaba colgado en la pared. Por lo tanto, si usted está pensando en su ferrocarril, señorita Taggart, como desde luego está haciendo, en vista de ciertos posibles acontecimientos, debo indicarle que, aunque el bienestar del país es mi principal preocupación, al cual no dudaría en sacrificar los beneficios de cualquiera, aún así, nunca he cerrado los oídos a una súplica de misericordia y... Ella lo miró, y entendió qué era lo que él quería conseguir de ella. ¿Qué tipo de motivación le hacía funcionar? No quiero hablar de mi ferrocarril, dijo, luchando por mantener su voz monótona y uniforme, mientras quería gritar de repugnancia. Cualquier cosa que usted tenga que decir sobre ese asunto, por favor, dígaselo a mi hermano, el señor James Taggart. Yo pensaría que en tiempos como estos usted no perdería una rara oportunidad de alegar su caso ante... ¿Ha conservado usted algunos de los archivos que pertenecían a la fábrica de motores? Ella se sentó erguida, con las manos firmemente apretadas. ¿Qué archivos? Creo haberle dicho que perdí todo lo que poseía cuando quebró el banco. Su cuerpo se había vuelto a poner fofo, y su interés había desaparecido. Pero no me importa. Lo que perdí fue mera riqueza material. No soy el primer hombre en la historia que sufre por un ideal. Fui derrotado por la avaricia egoísta de quienes me rodeaban. No pude establecer un sistema de hermandad y de amor en solo un pequeño estado.
En medio de una nación de buscadores de rentas y hurgadores de dólares. No fue culpa mía. Pero no dejaré que ellos puedan conmigo. No van a pararme. Estoy luchando a una escala mayor, por el privilegio de servir a mi prójimo. ¿Archivo, señorita Taggart? El archivo que dejé cuando salí de Madison está grabado en los corazones de los pobres, de quienes antes jamás habían tenido una oportunidad. Dagny no quería pronunciar ni una palabra innecesaria, pero no pudo contenerse. Seguía viendo la imagen de la vieja mujer de la limpieza fregando los escalones. ¿Ha visto usted esa parte del país desde entonces?, preguntó. No es culpa mía, gritó él. Es culpa de los ricos que aún tenían dinero, pero que no quisieron sacrificarlo para salvar a mi banco y a la gente de Wisconsin. No puede culparme a mí. Yo lo perdí todo. Señor Lawson, dijo ella haciendo un esfuerzo. ¿Recuerda por casualidad el nombre de la persona que lideraba la corporación que era dueña de la fábrica? La corporación a la que usted le prestó el dinero. Se llamaba Amalgamated Service, ¿no? ¿Quién era su presidente? Ah, él sí. A él lo recuerdo. Se llama Lee Hansacker, un joven con muchas cualidades, que ha tenido que soportar terribles contrariedades. ¿Dónde está él ahora? ¿Sabe su dirección? Vaya, creo que está en algún lugar de Oregón. Grangeville, Oregón. Mi secretaria puede darle su dirección. Pero no veo de qué interés puede. Señorita Taggart, si lo que tiene en mente es intentar ver al señor Wesley Mauch, déjeme decirle que el señor Mauch le da gran importancia a mi opinión en cuestiones que afectan a temas como ferrocarriles y otros. No tengo ningún deseo de ver al señor Mauch, dijo ella levantándose. Pero entonces, no puedo entender. ¿Cuál fue su motivo para venir aquí? Estoy intentando encontrar a cierto hombre que solía trabajar para la 20th Century Motor Company. ¿Por qué quiere encontrarlo? Quiero que trabaje para mi ferrocarril. Él extendió los brazos muy abiertos, con una expresión de incredulidad y algo indignada. En momentos como estos, cuando hay temas cruciales en entredicho, ¿usted decide perder su tiempo buscando un único empleado? Créame, el futuro de su ferrocarril depende del señor Mauch mucho más que de cualquier empleado concreto que usted pueda encontrar jamás. Que tenga un buen día, dijo ella. Se volvió para irse, y entonces él dijo, con voz enardecida y penetrante: Usted no tiene derecho alguno a despreciarme. Ella se detuvo y lo miró. No he expresado opinión alguna. Soy totalmente inocente, puesto que perdí mi dinero, puesto que perdí todo mi dinero por una buena causa. Mis intenciones eran puras. Yo no quería nada para mí. Nunca he buscado nada para mí. Señorita Taggart, puedo decir orgullosamente que en toda mi vida jamás he conseguido tener beneficios. La voz de ella era tranquila, serena y solemne. Señor Lawson, creo que debo decirle que, de todas las declaraciones que un hombre puede hacer, es esa la que considero más despreciable. Nunca tuve una oportunidad, dijo Lee Hansacker. Estaba sentado en medio de la cocina, ante una mesa atestada de papeles. Necesitaba un afeitado. Su camisa necesitaba un lavado. Era difícil hacerse una idea de su edad. La carne hinchada de su cara parecía suave y vacía, no afectada por la experiencia. El pelo grisáceo y los ojos empañados parecían desgastados de agotamiento. Tenía 42 años. Nadie me dio jamás una oportunidad. Espero que estén satisfechos con lo que han hecho de mí. Pero no crea que no lo sé. Sé que me engañaron quitándome mis derechos desde que nací. Que no se las den de ser tan bondadosos. Son una asquerosa banda de hipócritas. ¿Quién?, preguntó Dagny. Todo el mundo, dijo Lee Hansacker. Las personas que tienen el alma negra, y de nada sirve que finjan lo contrario. ¿Justicia? ¡Ja! Mírelo. Hizo un movimiento circular con el brazo. Un hombre como yo, reducido a esto. Más allá de la ventana, la luz del mediodía parecía una penumbra grisácea entre los tejados desolados y los árboles desnudos de un sitio que no era campo,
y nunca podría llegar a ser pueblo. La penumbra y la humedad parecían impregnadas en las paredes de la cocina. Un montón de platos del desayuno estaban en el fregadero. Una olla con estofado hervía a fuego lento sobre el hornillo, emitiendo vapor con el grasiento olor de carne barata. Una máquina de escribir llena de polvo sobresalía entre los papeles de la mesa. La 20th Century Motor Company, dijo Lee Hansacker, fue uno de los nombres más ilustres en la historia de la industria de Estados Unidos. Yo fui presidente de esa empresa. Yo fui dueño de esa fábrica. Pero no me quisieron dar una oportunidad. Usted no fue presidente de la 20th Century Motor Company, ¿verdad? Creo que usted lideraba una corporación llamada Amalgamated Service. Sí, pero es lo mismo. Nosotros nos hicimos cargo de la fábrica. Íbamos a tener tanto éxito como ellos, o más. Nosotros éramos tan importantes como ellos. ¿Quién demonios era Jet Starnes, en cualquier caso? Nada más que un mecánico de garaje del interior. ¿Sabe que es así como empezó? Sin ningún antecedente en absoluto. En el pasado, mi familia perteneció a los 400 de Nueva York. Mi abuelo era miembro de la Asamblea Legislativa Nacional. No es culpa mía que mi padre no tuviera dinero suficiente como para proporcionarme un coche para mí solo cuando me mandó al instituto. Todos los otros chicos tenían coche. Mi apellido era tan bueno como el de cualquiera de los suyos. Cuando fui a la universidad... Se interrumpió bruscamente. ¿De qué periódico dijo usted que viene? Ella le había dado su nombre. No sabía por qué ahora se alegraba de que no lo hubiese reconocido, y por qué prefería no aclarárselo. No dije que viniera de ningún periódico, respondió. Necesito cierta información sobre esa fábrica de motores para un asunto personal mío, no para publicarlo. ¡Oh! Él pareció decepcionado. Continuó con aire triste como si ella fuese culpable de una deliberada ofensa contra él. Pensé que tal vez usted viniese a entrevistarme anticipadamente, porque estoy escribiendo mi autobiografía. Señaló los papeles sobre la mesa. Y lo que tengo intención de decir es mucho. Tengo intención... ¡Oh, diablos!, dijo de repente recordando algo. Fue corriendo al hornillo. Levantó la tapa de la olla y realizó los movimientos automáticos de remover el estofado. Con odio, sin prestar atención a lo que hacía. Tiró la cuchara húmeda sobre la encimera, dejando que la grasa cayese sobre los hornillos de gas, y volvió a la mesa. Eso es. Escribiré mi autobiografía si alguien me da la oportunidad alguna vez, dijo. ¿Cómo puedo concentrarme en hacer trabajo serio cuando este es el tipo de cosa que tengo que hacer? Señaló la cocina con un movimiento brusco de cabeza. Amigos, ¡ja! Esa gente cree que solo porque me dio alojamiento puede ahora explotarme como a un perro. Solo porque yo no tenía ningún otro sitio a donde ir. Lo tienen fácil. Esos viejos buenos amigos míos. Él nunca mueve un dedo en casa. Lo único que hace es estar sentado en su tienda el día entero. Un mísero negocio de papelería. ¿Puede compararse en importancia al libro que yo estoy escribiendo? Y ella se va de compras y me pide que le eche un ojo a su maldito estofado. Ella sabe que un escritor necesita paz y concentración, pero ¿qué le importa eso a ella? ¿Sabe lo que hizo hoy? Se inclinó confidencialmente sobre la mesa, señalando los platos sucios en el fregadero. Se fue al mercado y dejó todos los platos del desayuno ahí. Y dijo que los lavaría más tarde. Yo sé lo que ella quería. Esperaba que yo los lavara. Pues bien, yo seré quien le tome el pelo a ella. Los dejaré exactamente donde están. ¿Me permite hacerle unas cuantas preguntas sobre la fábrica de motores? No se imagine que esa fábrica de motores era la única cosa en mi vida. Yo tuve muchos cargos importantes antes. Estuve muy bien conectado, en diversas ocasiones, con empresas que fabricaban aparatos quirúrgicos, envases de papel, sombreros de hombre y aspiradoras. Por supuesto, ese tipo de cosas no me daban mucho campo de acción, pero la fábrica de motores, esa fue mi gran oportunidad.
Eso fue lo que siempre había estado esperando. ¿Cómo fue que usted la adquirió? Estaba hecha para mí. Era mi sueño hecho realidad. La fábrica. La cerraron, quebró. Los herederos de Jet Starnes la habían llevado al fracaso con bastante rapidez. No sé exactamente lo que era, pero algo muy absurdo estaba pasando allí. Así que la empresa quebró. La gente del ferrocarril cerró su línea secundaria. Nadie quería ese sitio, nadie quería pujar por ella. Pero allí estaba, esa gran fábrica, con todo el equipo, toda la maquinaria, todas las cosas que le habían hecho ganar millones a Jet Starnes. Ese era el tipo de montaje que yo quería, el tipo de oportunidad a la que yo tenía derecho. Así que reuní a unos cuantos amigos y formamos la Amalgamated Service Corporation y arañamos un poco de dinero. Pero no teníamos suficiente. Necesitábamos un préstamo que nos ayudara y nos diera un punto de partida. Era un riesgo totalmente seguro. Nosotros éramos unos jóvenes embarcándonos en grandes proyectos llenos de entusiasmo y de esperanza en el futuro. Pero, ¿cree usted que alguien nos dio ánimos? Nadie lo hizo. Ninguno de esos avariciosos y atrincherados buitres del privilegio. ¿Cómo íbamos a triunfar en la vida si nadie nos daba una fábrica? No podíamos competir con los pequeños mocosos que heredan cadenas enteras de fábricas. ¿A que no? ¿No teníamos acaso derecho al mismo tipo de ventaja? Bah, no me hable de justicia. Yo trabajé como un perro, intentando que alguien nos prestase el dinero. Pero ese cabrón de Midas Mulligan me las hizo pasar canutas. Ella se irguió. ¿Midas Mulligan? Sí, el banquero que tenía pinta de camionero y que además se comportaba como tal. ¿Conoció usted a Midas Mulligan? Que si lo conocí, yo soy el único hombre que le venció, aunque no me sirviera de mucho. En raros momentos, con una repentina sensación de inquietud, ella se había preguntado, como se preguntaba por las historias de buques abandonados flotando en alta mar, o por las misteriosas luces brillando en el cielo, acerca de la desaparición de Midas Mulligan. No había ninguna razón por la que ella tuviera que resolver esos enigmas, excepto que eran misterios que no tenían por qué ser misterios. No podían no tener causa, y tampoco había causa conocida que pudiese explicarlos. Midas Mulligan había sido tiempo atrás uno de los hombres más ricos, y en consecuencia, más vilipendiados del país. Él nunca había sufrido pérdidas en ninguna de las inversiones que hizo. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Es porque sé lo que tocar, decía. Nadie pudo descifrar el patrón de sus inversiones. Rechazaba negocios que eran considerados perfectamente seguros y ponía enormes cantidades en proyectos que ningún otro banquero tocaría ni de lejos. A través de los años, él había sido el gatillo que lanzó proyectiles inesperados y espectaculares de éxito industrial por todo el país. Fue él quien había invertido en Rerden Steel cuando empezó, ayudándole así a Rerden a completar la compra de los altos hornos abandonados en Pensilvania. Cuando un economista se refirió a él una vez como un audaz apostador, Mulligan dijo: «La razón por la que nunca te harás rico es que crees que lo que yo hago es apostar». Se rumoreaba que uno tenía que observar una cierta regla implícita al tratar con Midas Mulligan. Si el solicitante de un préstamo mencionaba en algún momento su necesidad personal o cualquier otra emoción de cualquier tipo, la entrevista acababa allí mismo, y nunca volvía a dársele otra oportunidad de hablar con el señor Mulligan. «Claro que sí, puedo hacerlo», dijo Midas Mulligan cuando le preguntaron si podía decir quién es más malvado que aquel que cierra su corazón a la compasión. «El hombre que usa la compasión que otro tiene por él como arma». En su larga carrera, siempre había ignorado los ataques públicos contra él, excepto uno. Su verdadero nombre había sido Michael, pero cuando un periodista de un periódico de tendencias humanitarias lo apodó Midas Mulligan, y aquel alias se le pegó como un insulto, Mulligan se presentó a los tribunales y pidió el cambio legal de su nombre de pila a Midas.
La petición fue otorgada. A ojos de sus contemporáneos, él era el hombre que había cometido el pecado imperdonable. Estaba orgulloso de su riqueza. Esas eran las cosas que Dagny había oído sobre Midas Mulligan. Ella nunca lo había conocido personalmente. 7 años atrás, Midas Mulligan había desaparecido. Salió de su casa una mañana y nunca más volvió a saberse de él. Al día siguiente, los clientes del Mulligan Bank de Chicago recibieron avisos pidiendo que retiraran su dinero, porque el banco estaba cerrando. En las investigaciones que siguieron, se descubrió que Mulligan había planeado el cierre de antemano y con el más mínimo detalle. Sus empleados estaban simplemente ejecutando sus instrucciones. Fue el pánico bancario más ordenado que el país había conocido jamás. Cada depositante recibió su dinero, y hasta la última fracción del interés que se le debía. Todos los activos del banco habían sido vendidos en pedazos a varias instituciones financieras. Cuando cuadraron la contabilidad, se descubrió que cuadraba perfectamente, al centavo. No sobró nada. El Mulligan Bank había sido liquidado. Nunca se encontró ninguna pista sobre los motivos de Mulligan sobre su paradero personal o los muchos millones de su fortuna personal. El hombre y su fortuna se desvanecieron como si nunca hubiesen existido. Nadie había recibido ningún aviso sobre su decisión, y no había acontecimientos que pudiesen ser rastreados para explicarla. Si hubiese querido simplemente jubilarse, se preguntaba la gente, ¿por qué no había vendido su institución por un enorme beneficio, como podría haber hecho en vez de desmantelarla? No había nadie que pudiese dar una respuesta. Él no tenía familia ni amigos. Sus sirvientes no sabían nada. Había salido de casa esa mañana como de costumbre y no volvió. Eso era todo. Durante años, Dagny creyó con inquietud que había un toque de absurdo en la desaparición de Mulligan. Era como si un rascacielos de Nueva York se hubiese esfumado una noche, sin dejar atrás más que un solar vacío en la esquina de una calle. Un hombre como Mulligan y una fortuna como la que se había llevado por delante no podían permanecer escondidos en ningún sitio. Un rascacielos no podía perderse. Se vería sobresalir por encima de cualquier llanura o de cualquier bosque elegido para esconderlo. Si se destruyese, incluso su montón de escombros no podría pasar desapercibido. Pero Mulligan se había evaporado, y en los 7 años transcurridos desde entonces, al margen del montón de rumores, conjeturas, teorías, reportajes en suplementos dominicales y afirmaciones de testigos que aseguraban haberlo visto en todos los lugares del mundo, jamás se descubrió ninguna pista que llevase a una explicación verosímil. Entre los artículos de prensa, había uno tan ridículamente absurdo que Dagny pensaba que apuntaba a la verdad. Nada en la naturaleza de Mulligan podría haberle dado a nadie razón para inventar semejante historia. Se decía que, en la mañana primaveral de su desaparición, la última persona que lo vio fue una anciana que vendía flores en la esquina de una calle de Chicago cercana al Mulligan Bank. Contó que él paró y compró un ramo de las campanillas más tempraneras del año. Su rostro era el rostro más feliz que ella había visto jamás. Tenía el aspecto de un joven embarcándose en una visión de la vida abierta frente a él, amplia y sin obstrucciones. Las marcas de dolor y de tensión, el sedimento de años sobre un rostro humano, habían sido borrados, y lo que quedaba eran solo alegre expectación y paz. Él cogió las flores como con un impulso repentino, y le hizo un guiño a la anciana, como si tuviese algún chiste estupendo que compartir con ella. Dijo: ¿Sabe cuánto he amado siempre el estar vivo? Ella lo miró sorprendida y él se alejó, lanzando al aire las flores como si fuesen una pelota en su mano. Una ancha y erguida figura en un gabán simple y caro de ejecutivo, perdiéndose en la distancia contra las rectas paredes verticales de los edificios de oficinas, con el sol de primavera brillando en sus ventanas. Midas Mulligan era un maldito cabrón con un signo del dólar estampado en su corazón, dijo Lee Hansacker.
entre los humos del acre estofado. Mi futuro entero dependía de un miserable $500,000, que no era más que calderilla para él, pero, cuando pedí el préstamo, me rechazó rotundamente, con la única razón de que yo no tenía avales que ofrecer. ¿Cómo podía yo haber acumulado avales si nadie me había dado jamás una oportunidad de hacer algo grande? ¿Por qué le prestó dinero a otros, pero no a mí? Era discriminación pura. Ni siquiera le importaron mis sentimientos. Dijo que mi historial de fracasos anteriores me descalificaban para ser ni siquiera propietario de un carro de reparto de verduras, y más aún, de una fábrica de motores. ¡Qué fracasos! Yo no pude evitar que un puñado de tenderos ignorantes se negaran a cooperar conmigo en el proyecto de los envases de papel. ¿Con qué derecho emitió un juicio sobre mi capacidad? ¿Por qué tenían que depender mis planes para mi propio futuro de la arbitraria opinión de un monopolista egoísta? Yo no lo iba a tolerar. Le puse una demanda judicial. ¿Usted hizo qué? Oh, sí, dijo él orgullosamente. Le puse una demanda judicial. Estoy seguro que eso sonaría raro en algunos de los tradicionales estados del este, de donde usted es, pero el estado de Illinois tenía una ley muy humana y muy progresista bajo la cual yo pude demandarlo. Debo decir que fue el primer caso de ese tipo, pero yo contaba con un abogado izquierdista muy listo que vio una forma de hacerlo. Era una ley de emergencia económica que decía que a la gente se le prohibía discriminar por cualquier razón, no importaba cuál, contra cualquier persona, si tenía que ver con su forma de ganarse la vida. Se usaba para proteger a los jornaleros y cosas así, pero se aplicaba también a mis socios y a mí, ¿no? Así que fuimos a juicio y atestiguamos la mala suerte que todos habíamos tenido en el pasado, y yo cité a Mulligan, diciendo que yo no podría ni siquiera ser dueño de un carro de verduras, y demostramos que todos los miembros de la Amalgamated Service Corporation carecíamos de prestigio, de crédito y de forma de ganarnos la vida, y que, por lo tanto, la compra de la fábrica de motores era nuestra única posibilidad de sobrevivir, y que, por lo tanto, Midas Mulligan no tenía derecho a discriminarnos, y que, por lo tanto, nosotros teníamos derecho a exigir un préstamo de él, por ley. Oh, ciertamente, teníamos un argumento perfecto, pero el hombre que presidía el juicio era el juez Narragansett, uno de esos tradicionales monjes del tribunal que piensa como un matemático y nunca siente el lado humano de nada. Él simplemente estaba allí sentado durante toda la vista como una estatua de mármol, como una de esas estatuas de mármol con los ojos vendados. Al final, él le instó al jurado a decidir a favor de Midas Mulligan, y dijo algunas cosas muy duras sobre mí y mis socios, pero apelamos a un tribunal superior, y el tribunal superior revocó el veredicto y le ordenó a Mulligan que nos concediera el préstamo en nuestros términos. Él tenía 3 meses para cumplir la orden, pero, antes de que pasaran los 3 meses, algo pasó que nadie puede entender, y se evaporaron, él y su banco. No quedó ni un centavo de ese banco para que pudiésemos recibir nuestra reclamación legal. Gastamos un montón de dinero en detectives, intentando encontrarlo, ¿y quién no lo hizo? Pero acabamos desistiendo. No, pensó Dagny, no. Aparte de la sensación de asco que le causaba, ese caso no era mucho peor que cualquiera de las otras cosas que Midas Mulligan había aguantado durante años. Él había sufrido muchas pérdidas bajo leyes de justicia parecidas, bajo regulaciones y edictos que le habían costado cantidades de dinero mucho mayores. Él las había soportado y había luchado contra ellas, y había trabajado con más ahínco aún. No era probable que ese caso hubiese podido con él. ¿Qué pasó con el juez Narragansett?, preguntó ella involuntariamente, y pensó en qué conexión subconsciente le había hecho preguntarlo. Ella sabía muy poco sobre el juez Narragansett, pero había oído su nombre y lo recordaba, porque era un nombre que pertenecía de forma muy exclusiva al continente norteamericano. Ahora se dio cuenta de repente de que no había oído hablar de él en años. «Oh, se jubiló», dijo Lee Hansacker. «Ah, ¿sí?».
La pregunta fue casi un grito. Sí. ¿Cuándo? Unos 6 meses después. ¿Qué hizo después de jubilarse? No lo sé. No creo que nadie haya sabido nada de él desde entonces. Él se preguntó por qué ella parecía asustada. Parte del temor que ella sintió fue el no poder nombrar su causa tampoco. Por favor, hábleme de la fábrica de motores, dijo ella, haciendo un esfuerzo. Bueno, pues Eugene Lawson, del Community National Bank de Madison, finalmente nos dio un préstamo para comprar la fábrica. Pero él no era más que un chapucero desorganizado. No tenía suficiente dinero para lo que queríamos emprender, y no pudo ayudarnos cuando nos fuimos a la quiebra. No fue culpa nuestra. Nosotros lo teníamos todo en contra desde el principio. ¿Cómo podíamos administrar una fábrica si no teníamos ferrocarril? ¿Es que no teníamos derecho a un ferrocarril? Intenté conseguir que reabrieran el ramal, pero esos malditos tipos de Taggart Trans... Se detuvo. Oiga, ¿no será usted, por casualidad, una de esos Taggart? Soy vicepresidenta de operaciones de Taggart Transcontinental. Durante un momento, él se quedó mirándola estupefacto. Ella vio el conflicto del miedo, el servilismo y el odio en sus ojos empañados. El resultado fue un repentino gruñido. No necesito a ninguno de ustedes, peces gordos. No crea que voy a tenerles miedo. No espere que suplique por un empleo. No le estoy pidiendo favores a nadie. Apuesto a que usted no está acostumbrada a oír hablar a la gente de esta forma. ¿A que no? Señor Hansacker, le agradecería mucho que me diera la información que necesito sobre la fábrica. Llega usted un poco tarde para interesarse. ¿Qué pasa? ¿Le remuerde la conciencia? Su gente le permitió a Jet Starnes hacerse asquerosamente rico en esa fábrica. Pero a nosotros no nos quisieron ayudar. Nosotros hicimos exactamente lo mismo que él. Empezamos fabricando el tipo de motor específico que había sido su principal fuente de ingresos durante años. Y entonces, un don nadie desconocido abrió una fábrica de medio pelo allá en Colorado, con el nombre de Nielsen Motors, y lanzó un nuevo motor del mismo tipo que el modelo de Starnes, a mitad de precio. No pudimos evitar eso, ¿a que no? Todo le fue bien a Jet Starnes. Ningún competidor destructivo apareció por casualidad en su época, pero ¿qué íbamos a hacer nosotros? ¿Cómo podíamos luchar contra ese Nielsen si nadie nos había dado un motor capaz de competir con el suyo? ¿Se hizo usted cargo del laboratorio de investigación de Starnes? Sí, estaba allí, todo estaba allí. ¿Su equipo de personas también? Bueno, algunos de ellos. Muchos de ellos se habían ido cuando cerraron la fábrica. ¿Su equipo de investigadores? Se habían ido. ¿Contrató usted a algunos investigadores por su cuenta? Sí, algunos, pero déjeme decirle. Yo no tenía mucho dinero para gastar en cosas como laboratorios, puesto que nunca tuve fondos suficientes para darme un respiro. Yo ni siquiera podía pagar las facturas que debía para la modernización y la rehabilitación absolutamente necesarias que tuve que hacer. Esa fábrica estaba vergonzosamente anticuada desde el punto de vista de eficiencia humana. Las oficinas de los ejecutivos tenían paredes de yeso sin nada y un aseo pequeñísimo. Cualquier psicólogo moderno le dirá que nadie puede rendir al máximo en un entorno tan deprimente. Yo tenía que tener un esquema de colores más brillantes en mi oficina, y un cuarto de baño moderno y decente, con una ducha separada. Además, gasté un montón de dinero en una nueva cafetería y en un salón de juegos, y en aseos para los trabajadores. Teníamos que elevar la moral, ¿no? Cualquier persona bien informada sabe que el hombre es producto de los factores materiales de su entorno, y que la mente del hombre es forjada por sus herramientas de producción. Pero las personas no quisieron esperar a que las leyes del determinismo económico operaran sobre nosotros. Nosotros nunca habíamos tenido una fábrica de motores. Teníamos que dejar que las herramientas condicionasen nuestras mentes, ¿no? Pero nadie nos dio tiempo. ¿Puede decirme algo sobre el trabajo de su equipo de investigación? Yo tenía un grupo de jóvenes muy prometedores.
todos ellos garantizados por diplomas de las mejores universidades. Pero no me sirvió de nada. No sé lo que estaban haciendo. Creo que estaban solo por allí, consumiendo sus sueldos. ¿Quién estaba al frente del laboratorio? ¡Diablos! ¿Cómo puedo acordarme de eso ahora? ¿Se acuerda de alguno de los nombres de su equipo de investigadores? ¿Cree usted que yo tenía tiempo de conocer a cada nuevo contratado en persona? ¿Alguno de ellos le mencionó alguna vez algunos experimentos con un tipo de motor completamente nuevo? ¿Qué motor? Déjeme decirle que un ejecutivo de mi nivel no se pasa el tiempo rondando por laboratorios. Yo pasaba la mayoría de mi tiempo en Nueva York y en Chicago, tratando de conseguir dinero para que pudiésemos sobrevivir. ¿Quién era el director general de la fábrica? Un tipo muy capaz que se llamaba Roy Cunningham. Murió el año pasado en un accidente de coche. Conduciendo ebrio, dijeron. ¿Puede darme nombre y dirección de cualquiera de sus asociados? ¿De cualquiera que recuerde? No sé qué ha sido de ellos. Yo no estaba de ánimos para seguirles la pista. ¿Ha guardado alguno de los archivos de la fábrica? Claro que lo he hecho. Ella se irguió vivamente. ¿Me dejaría verlos? Por supuesto. Él parecía encantado de poder hacerlo. Se levantó enseguida y salió apresuradamente de la habitación. Lo que puso delante de ella cuando volvió fue un grueso álbum de recortes. Eran sus entrevistas de periódicos y los comunicados de su agente de prensa. Yo también fui uno de los grandes industriales, dijo orgullosamente. Fui un personaje nacional, como usted puede ver. Mi biografía será un libro con un sentido profundo y humano. La habría escrito hace mucho tiempo, si hubiese tenido las herramientas de producción adecuadas. Golpeó furiosamente la máquina de escribir. No puedo trabajar con esta condenada. Se salta espacios. ¿Cómo puedo conseguir inspiración y escribir un bestseller con una máquina de escribir que se salta espacios? Gracias, señor Hansacker, dijo ella. Creo que eso es todo lo que usted puede decirme. Se levantó. ¿No sabrá por casualidad lo que fue de los herederos de Starnes? Oh, corrieron para ponerse a cubierto después de arruinar la fábrica. Eran 3, 2 hijos y una hija. Lo último que supe de ellos es que están intentando pasar desapercibidos en Durance, Luisiana. La última visión que ella tuvo de Lee Hansacker, al volverse para marchar, fue su salto repentino hacia el hornillo. Quitó la tapa de la olla y la dejó caer al suelo, quemándose los dedos y soltando una palabrota. El estofado se había quemado.